Saludamos en esta ocasión a nuestros amigos de la revista Maíz y Soya, como también a quienes nos siguen en la aplicación pwa.maizysoya.com. El sector avícola ecuatoriano atraviesa difíciles momentos, producto de lo cual se han realizado una serie de manifestaciones públicas como la de hace 2 días. Y por ello es nuestro interés conocer de la fuente propia de quiénes son los especialistas en el tema, sobre qué se debe hacer, cómo se debe afrontar la situación crítica por la que atraviesa no solamente la avicultura del país, sino también de un gran sector de nuestra América. Saludamos al doctor Juan Carlos López. Él es el gerente técnico de MSD para el Caribe, para Centroamérica y para algunos países de Sudamérica, como también el ingeniero Alfonso Corral, representante asesor técnico de la empresa Invet. Es un placer saludarlos, agradecerles su comparecencia y me gustaría comenzar inicialmente con el doctor Juan Pablo López para preguntarle sobre que nos dé una rápida exposición sobre qué es lo que sucede con esta enfermedad influenza aviar que causa tanta preocupación en nuestros países. Buenas tardes, doctor. Encantado. Buenas tardes. Mire, la influenza aviar es una enfermedad que es muy compleja en la medida en que produce una gran mortalidad a nuestras aves de corral. Es una enfermedad que se puede decir que puede ser, dependiendo del virus, puede ser o muy suave o hay algunas cepas del virus que pueden producir una gran mortalidad. Y ese es principalmente el principal motivo de preocupación que hay en toda Sudamérica, porque el riesgo de la salud de las aves pues, está en juego. Y si está en juego el riesgo de la salud de las aves, por ende, el pollo de engorde, los huevos, todos los ingredientes de nuestra canasta familiar se pueden ver involucrados con aumento de precios, con escasez y eso. Le preguntamos al ingeniero Galo Alfonso Corral, representante de INVET. ¿Usted está permanentemente en el sitio en donde se puede detectar esta serie de gestiones o serie de situaciones que se han dado por esta enfermedad? ¿Cómo se encuentra el país actualmente? Usted que está permanentemente en vivo, está manejando pues este tema de saber cómo estamos en el país. Bueno, primero buenas tardes con todos, Marcelo, Juan Carlos, es un gusto poder compartir un poco las experiencias de este tema, ¿no? Respecto a la pregunta, nuestro país básicamente tiene mucha vulnerabilidad a nivel sanitario porque somos un país pequeño y tenemos concentración de avicultura en determinados sectores como las provincias centrales de la sierra y en la costa, pues al sur de nuestro país. Eso pues es un escenario que no es tan favorable para la contención o barreras sanitarias que se puedan producir dentro de los controles que las autoridades normalmente vienen pretendiendo hacerlo. Entonces, lastimosamente para nosotros, pues como parte de la integralidad mundial, hemos sido ya víctimas de los primeros casos reportados como influenza aviar de alta patogenicidad, los cuales pues están con muy poca resistencia a ser controlados, es decir, tenemos ya algún tipo de desborde y eso nos preocupa mucho a nivel de industria, ¿no? El campo está dándonos básicamente un escenario complejo que nos preocupa a todos los que formamos parte de la cadena avícola aquí en el país. Y la situación actual en los países vecinos a Ecuador, doctor López, ¿cuál es? Todos los países en este momento tienen preocupación. Hay que resaltar que muchas veces la principal manera como la enfermedad llega a un país es por las aves migratorias. Hace un par de meses las aves vienen del hemisferio norte hacia el hemisferio sur, por eso presentaron los casos. En este momento se encuentran en el sur de Sudamérica y posiblemente vuelven a retornar en un par de meses de nuevo hacia el norte. Ahí se nos puede aumentar de nuevo la casuística. Todos los países en este momento están
explorando qué alternativas tienen para controlar la enfermedad. Eso es lo que y están evaluando una de las maneras de controlar enfermedades mediante bioseguridad y otros mediante el uso de vacunas, y cada gobierno está tratando con sus gremios de avicultores de evaluar las alternativas que hay para tener la mejor respuesta posible al problema que se está presentando. Ingeniero Corral, usted como conocedor y visitante permanente en las granjas avícolas, ¿observa que existe la bioseguridad? ¿Se cumple con estos principios básicos de la bioseguridad? A ver, la bioseguridad dentro de nuestros planteles avícolas tiene mucha heterogeneidad. Básicamente, hay empresas que cumplen a cabalidad con la mayoría de los ítems propuestos para resguardar las barreras sanitarias y, bueno, la tradicionalidad y lo dificultoso del mercado a nivel interno también ha producido que haya empresas que tengan un poco menos de control en el sentido de ejercer presión biosanitaria y estas cosas. Entonces, pues, esa heterogeneidad a la que yo hago referencia nos hace vulnerables para no solamente enfermedades como la influenza que estamos tratando en este caso, sino una serie más de enfermedades. Es menester de toda la industria, pues, reforzar estas barreras y empezar a crear verdaderos refuerzos sanitarios para el país. El día de hoy, Perú ha implementado a través de la SENASA 5 medidas para el control de la influenza aviar. ¿Qué protocolos técnicos son indispensables para frenar este ataque de esta enfermedad, doctor Pablo López? La principal manera como los países que lo han enfrentado en el pasado han podido controlar la enfermedad es, es importante que cada país tenga siempre un sistema de monitoreo constante y en el tiempo sobre las aves migratorias, porque las aves migratorias son los que van a llevar el virus al país. Entonces es importante que se esté monitoreando si hay mortalidad de aves migratorias, cuál fue la causa y tratar de aislar el virus cuando llegue al país. Lo otro es cuando se presenta ya el virus en el país, hay que tener establecidos unas barreras sanitarias y unos manejos, primero de detección del virus y acto seguido de aislamiento del virus en la granja para que no se siga diseminando la enfermedad. Y tercero, ya después de que se logró contener en esa granja la enfermedad, es cómo se va a, a evitar que ese foco pase a otras granjas, y ya cada gobierno decide si hacen eutanasia, que algunos países deciden eliminar las aves, o otros países deciden vacunar los lotes cercanos al sitio donde se presentó la enfermedad con el fin de evitar que la enfermedad se siga difundiendo. Es importante resaltar que si nos llega la influenza de Ecuador, no quiere decir que es el fin de la avicultura en Ecuador. Van a haber problemas, pero hay muchos países que han tenido el problema y han seguido sobreviviendo. Por un ejemplo, México del 90 y de los principios del 90 tiene la enfermedad y ha seguido, hizo una gran industria avícola. Ellos han hecho, tienen planes vacunales, tienen planes de bioseguridad. Lo mismo pasa con Tailandia, Vietnam, países que viven con la enfermedad, y en Europa también han aprendido a vivir con la enfermedad. A Ecuador nos toca aprender a vivir, a minimizar el daño que nos puede producir el virus y a evitar que se disemine de manera indiscriminada el virus por todo el país. Y que lo primero que había señalado, la eutanasia o la muerte de las aves, se ha dado con cierta frecuencia por parte del organismo encargado acá, que es Agrocalidad. ¿Esto le consta a usted, ingeniero Corral? Sí, bueno, Agrocalidad ha tomado básicamente las medidas acordadas por los estamentos nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, eh, se ha procedido con la eliminación en determinadas granjas que han dado positivo de las aves. En el camino se va corrigiendo muchos fallos, se va, si se quiere el término, mejorando en el asunto de la eliminación de la eutanasia. Y bueno, pues es una medida que, nos guste o no, se tiene que tomar para ir erradicando alta patogenicidad dentro del tema de influenza.
Hemos sido testigos de aquello en algunas granjas con las experiencias que vamos adquiriendo, en este caso a nivel de gobierno, se mejora en el camino, en el tema de la eliminación. Ujú. De hecho, esta medida va a generar descontento, va a generar desconcierto y mucha preocupación en los granjeros, en quienes están dedicados a esta actividad, pero son medidas que necesariamente deben implementarse, porque caso contrario, pues se estaría hablando de un contagio mucho mayor. Y lo segundo, el doctor López nos había comentado que es fundamental también otro tipo de medidas, por ejemplo, las vacunas. ¿Existen en el mercado vacunas para esta enfermedad? ¿Existe la disponibilidad? ¿Se puede confiar totalmente en este tema de las vacunas, doctor López? Sí, desde hace mucho tiempo existen las vacunas, las vacunas funcionan muy bien, hay diferentes tipos de vacunas y funcionan relativamente bien. ¿Por qué su uso no ha sido masificado? Porque algunos países exportan, y entonces si vacunan pueden tener alguna dificultad cuando envíen las aves y da que tiene anticuerpos contra el virus. Pero la vacuna funciona muy bien, hay países ya en Latinoamérica que usan la vacuna, como México, como Guatemala, como Salvador, usan la vacuna y tienen buenos resultados. Y países asiáticos, como le digo, controlan la enfermedad a base de vacunas. Y la tendencia a nivel mundial es que a mediano plazo se va a tener que masificar el uso de la vacuna, por lo que usted estaba explicando. En los años anteriores había un lote positivo, se sacrificaba el lote de una manera humana, de una manera preservando el bienestar animal, pero de todos modos eso crea cierto inconformismo no solamente en los avicultores, sino también en el público general. Por eso se está especulando y se presume que a mediano tiempo ya algunos países europeos van a empezar a aplicar vacuna y va en gran medida por la presión del público y eso va a eliminar la barrera de exportaciones que se puede estar presentando ahorita como dificultad. Y hablando de las vacunas y del efecto de prevención, no sé, usted nos podría comentar, explicarnos algo con respecto a los costos que podría generar un porcentaje en cuanto al valor de la crianza del ave o aquella que, por ejemplo, son de largo periodo, como las ponedoras. Es una inversión que justifica. ¿Los valores son altos de la vacuna, doctor? No, la vacuna no es un precio alto, la vacuna no es costosa y justifica porque en alta patogenicidad puede desaparecer totalmente un lote. Entonces se justifica el uso de las vacunas. Lo que se tiene es llegar a acuerdos con el gobierno y que determine y permita el uso de las vacunas. Y eso es todo, pero las vacunas luego funcionan muy bien, no hay ningún problema. El problema en este momento sería que ninguna casa comercial está en disponibilidad de darle vacunas mañana mismo a un país. Se tiene que hacer un pedido, una requisición, eso puede tomar hasta 90 días y con lo cual se suministra las vacunas. Y como usted decía, pues la idea no tiene que ser una medida obligatoria para toda la vida. Puede ser como el caso del COVID, se vacunó una vez o dos veces, se sigue monitoreando, se sigue controlando, se suspende la vacuna. La vacuna se puede manejar también como una medida de choque, una medida fuerte a un caso que se está presentando. De hecho, pues tenemos que acostumbrarnos a vivir con estas situaciones que nos genera la vida, el transcurso de la vida. No solo, esto nos ha pasado a nosotros y usted bien lo ha Sí, señalado sí. con el tema del COVID, ¿no? Y habrá que seguir en ese mismo camino. Finalmente, agradeciéndoles a los dos a la comparecencia en esta tarde, quisiera preguntarle al doctor Juan Carlos López, ¿hasta dónde podría tener efecto en el organismo humano el contacto o el ingerir alimentos de aves que tengan influenza aviar, doctor? No, desde que el alimento esté cocinado y que el huevo esté cocinado, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Hay algunas cepas de influenza aviar que han dado positivo en humanos,
por contacto sumamente estrecho, principalmente gente que convive o tiene un problema de inmunosupresión o tiene algunas características que hacen que la persona como tal se infecte, pero el consumo de alimento proveniente de origen avícola, si está tratado, no debe tener ningún problema, no es un problema mayor. Si usted mira el número de mortalidad que se ha presentado, ha sido mínimo relativamente. Sí, y aparte de ello también hay que manejar ciertas medidas de prevención. Por ejemplo, la preparación de los alimentos, porque no es ajeno tampoco el contagio de salmonela, por ejemplo, ¿no? Que Claro, podría darse. claro, sí, Y, señor. y de hecho tiene que ser una preocupación no solamente del Estado como tal, ni de los productores, sino también del público, del consumidor, porque de eso depende también, ¿no? Las buenas normas en el consumo de alimentos. Yo les quiero agradecer a los dos comparecientes. No sé si desea, ingeniero Galo Alfonso Corral, agregar algo más, con mucho gusto. Más bien, Marcelo, agradecerle por la entrevista, agradecerle a Juan Carlos por siempre estar dándonos el soporte técnico a nivel de la zona. Y bueno, pues esperemos que dentro del marco de la emergencia que estamos viviendo, tanto la industria como los gremios avícolas profesionales nos unamos con el fin de superar este duro momento que estamos viviendo. Ya lo decía el doctor Juan Carlos, es un fuerte golpe, pero la industria avícola tiene que sobrevivir, sumando todos los esfuerzos que en este caso atañen a quienes formamos parte de la cadena productiva. Estamos dispuestos pues a confrontar la misma y a unar esfuerzos, arrimar el hombro para solventar este duro momento que estamos viviendo y bueno, pues fortalecer más la parte avícola y fortalecer más la parte biosanitaria y que los gremios salgan vencedores y el público en general, nuestra seguridad alimentaria pues esté garantizada para que el consumidor tenga productos de calidad y proteína de bajo precio. De igual manera, mi reconocimiento al doctor Juan López. Y quisiera también su apreciación final sobre la situación que se vive, que debe haber una tranquilidad, no solamente en el productor, sino en el público consumidor. De hecho, pues un mensaje valioso. Sí, lo más importante es que, como usted dice, debemos estar tranquilos, hay soluciones. Ecuador, yo trabajo en Ecuador y yo sé que es un país que puede manejar sin ningún problema la enfermedad, a base de bioseguridad, si es necesario con vacunas o sin vacunas. Lo más importante es que la gente esté tranquila, que yo sé que de este problema todos vamos a salir avante y como dice Galo, vamos a salir fortalecidos. Muchas gracias por invitarnos y gracias por oportunidades como estas que sirven para difundir la información a la gente y para que esté más tranquila y se sienta más segura y conocedora de la situación que se está presentando en el país. Gracias. Gracias a ustedes. Hemos concluido, señoras y señores oyentes, quienes están pendientes de nuestra aplicación, esta nota especial con dos destacados profesionales, el ingeniero Galo Alfonso Corral y el doctor Juan Carlos López. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Que tengan A toda buena usted. tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.